bien. En este momento estoy compartiendo pantalla. Me indican, por favor, si logran ver lo que les estoy presentando acá, un PowerPoint. No, profe, no se ve nada. Ok, vamos a dar un segundito para que se determinen de conectar. Si también tiene que ver con la conexión de internet, ¿alguien más la puede ver? Profe, yo sí la veo. Ok, perfecto. Cualquier cosita, los que todavía no se les está abriendo, denle un chancecito, porque si donde están llueve mucho, hay interferencia o el internet está un poquito lento, pues tarda un poquito en cargar. Pero nada, aquí estamos. Y cualquier cosita, si ustedes ven que se me va la presentación, pues con toda confianza me interrumpen y me dicen, profe, no se ve nada, para pues poder reubicar, poner otra vez la presentación y que ustedes sigan el hilo de la tutoría. Pues nada, darle la más cordial de la bienvenida a esta última tutoría del segundo cuatrimestre de Lenguaje y Realidad Social. Esta tutoría pues está a cargo de mi persona, soy Wendy Prado, la tutora encargada de atender pues el entorno de la plataforma, de los que están en mi grupo y a quienes no están, pues darle la bienvenida también de que han sacado un ratito para aprovechar en este sábado y tomar apuntes, salir de dudas y comprender un poquito más de qué se trata este tema que vamos a ver en este capítulo 4. Ya estamos en la recta final. Eso quiere decir que esta asignatura, lo único que le falta a ustedes por realizar y a nosotros por revisar como profesores es el proyecto número 3, que tiene un valor de 3.5 y ahí ustedes van a trabajar el capítulo 3 y 4 en ese instrumento de evaluación que se les vaya a presentar. ¿Cuándo van a poder abrirlo y realizarlo? Del 19 al 23 de agosto. ¿Ok? Y muy importante, van a poder ver los resultados a partir del 8 de septiembre para que lo contemplen. Y esta sería como la información importante para que tomen en cuenta. También que esta asignatura se pasa con un mínimo de 7, que es igual a un 70, por así decirlo. Y que si faltaron con alguna, pues va a ser muy complicado que les den los puntos, ¿verdad? Entonces, simplemente tomar esto en cuenta. Este es el último esfuerzo que van a hacer y animarlos para que lo lleven a cabo. Han llegado hasta acá, entonces, pues el último empujón, como decimos, para que saquen con éxito esta asignatura, que sé que así va a ser, y aprovechar este espacio para que ustedes pues salgan de dudas y comprendan mejor los aspectos que abarca esta unidad. Bueno, hay consideraciones generales en las que siempre hago hincapié, especialmente con las orientaciones académicas, que lo tengan ahí siempre a mano, que le den una ojeadita, una lectura, el cronograma, aspectos importantes para que sigan el hilo del curso. Y muy importante también que presenten todos los instrumentos para que se garanticen que tienen mayores posibilidades de aprobar la asignatura. Cuidado ahí con lo que tiene que ver con el plagio. Esto siempre es importante tenerlo presente. Ay, me salté una. Creo que de lo anterior era simplemente lo del número del PAL, por aquellos que tengan un problema con la plataforma, para que lo contemplen, que tengan siempre a mano y leído todo el material didáctico que ustedes se les brindan para este curso, que ingresen a la plataforma EstudiaU, que aprovechen el espacio del foro de dudas, que pues si pueden y tienen alguna duda, con mucho gusto me pueden escribir y yo les estaré respondiendo. Recordarles que si tienen alguna duda, utilicen este machote, ya sea para foro de dudas o para correo interno. Nombre completo, cédula, centro universitario, grupo, el número de entorno, en fin, toda esta información les va a ayudar a ustedes les va a permitir a ustedes que nosotros le podamos dar un mejor seguimiento. ¿Ok? Recordarles que la atención es asincrónica, dado que ese es el sistema que tiene la Universidad Estatal a distancia, entonces ustedes dejan la duda y en el horario de atención ahí les estaré atendiendo. Muy bien. Entonces, eso sería como recordatorio para ahora que vienen pues ya las entregas de notas
ya a partir del 8 de septiembre, que tengan en cuenta que doña Ana Cristina, quien es la encargada, simplemente responde consultas estrictamente de apelaciones en subsidio, de emisión de registro equivocado, pero igual, dudas y demás, ustedes conmigo, si tienen alguna duda también con la calificación, pues me pueden escribir con mucho gusto y ahí pues resolvemos. Luego, lo de las redes sociales, siempre hago hincapié en esto, precisamente para evitar malos entendidos y que haya un proceso de desinformación que generalmente ocurre. A veces los estudiantes prefieren hacer sus grupos de WhatsApp o de Facebook, en fin, para tener ese acompañamiento entre ustedes, pero mucho cuidado porque no son oficiales y nosotros como cátedra pues no los respaldamos precisamente porque la información que hay ahí no es directa, no es veraz, no es la forma pertinente bajo la cual ustedes pueden guiarse en su proceso de formación. Aprovechen que tienen a los tutores y ahí estamos con mucho gusto atendiendo a ustedes lo que necesitan. Bueno, esos serían los recordatorios. No sé si hay alguna duda acá. Si no, continuamos. Seguimos entonces, no hay dudas. Ok. Bueno, este capítulo número 4 de lenguaje y realidad social tiene por nombre significados, textos y realidades posibles. Aquí vamos a abarcar los siguientes objetivos. Por medio de la lectura que ustedes van a realizar y por medio del análisis que van construyendo a partir de esa lectura, ustedes van a poder ser capaces de transformar aquello que llamamos realismo ingenuo, en un realismo crítico. Y esto por medio de un accionar creativo para que ustedes puedan ir construyendo formas alternativas, formas diversas de ser, de pensar, de decir, de hacer, todo gracias al lenguaje. Hay conceptos muy importantes que deben de tener en cuenta y es de vital importancia que ustedes los dominen, vayan tomando en cuenta conceptos como inteligencia, inteligencias múltiples, tipos de inteligencias, qué significa la polifonía, la plurisignificación, realismo crítico, realismo ingenuo, en fin, todos esos conceptos que abordamos a lo largo de este curso y que ustedes van a tener la posibilidad de ir construyendo nuevas formas de generar pensamiento, de acercarse a estos conceptos mediante un análisis pues crítico. Entonces, en este capítulo final, en realidad ustedes van a tener una doble participación, porque por un lado vamos a ir concluyendo estas ideas centrales de los 3 capítulos que ya hemos analizado y también vamos a ver una propuesta que permita pues modificar esa experiencia que tenemos de lo que significa la realidad social, de cómo es que nosotros manejamos una relación por medio del lenguaje para crear nuevas formas de pensar, de vivir, eso que llamamos realidad. Entonces, este capítulo vamos en un proceso de sintetizar cómo es que este realismo ingenuo ha permeado toda nuestra concepción de lo que es la vida. Ha sido como una especie de velo que sin darnos cuenta consideramos tal cual, por así decirlo, incorrupto, no tiene defectos, es tal cual, no hay nuevas perspectivas de construir, de ver la realidad, de ponernos en los zapatos de la otra persona que vive también otras realidades. Eso como herencia del realismo ingenuo. Pero ahora, como parte del realismo crítico, ustedes ya van a tener en cuenta que el mundo, ustedes van a estar invitados a comprender que la realidad es convencional, que no es unívoca, que ustedes van a poder comprender que el mundo se rige por una serie de complejidades en donde la realidad es plural, en donde la realidad sí es posible de transformar. Y aquí radica un protagonista y es cada uno de ustedes, quienes son como seres humanos, garantes y arquitectos de su destino por medio de la libertad. Esa libertad que depende de cada uno de ustedes y radica en la capacidad de poder decidir qué hacer con lo que tienen, qué hacer con toda esta realidad que ha sido heredada, que ustedes van pues construyendo, que han heredado
y van a poder ir identificando todas esas mediaciones que van influyendo sobre la relación que ustedes tienen con el mundo y la manera en la que cada cual va experimentando lo que percibe. Entonces, hasta acá vamos a ir observando que el mundo está inmerso dentro de lo que llamamos cultura y ha sido construida, cincelada por medio de la palabra. Eso que llamamos lenguaje y que nos va a permitir a nosotros actuar como protagonistas dentro de un gran escenario e ir influyendo sobre la realidad social para transformarla. Bueno, esto es prácticamente lo que vamos a ir abarcando y especialmente con el lenguaje. ¿Cómo es que influye en la percepción? ¿Cómo es que influye en el pensamiento? ¿Cómo una sencilla palabra como inteligencia puede marcar para bien o para mal a una persona? Entonces, vamos a ir viendo también que hay muchas maneras de nombrar, hay muchas maneras de generar significado, de significar las cosas, y todo esto mediante un proceso de creación cultural que va a estar en constante movimiento, en constante evolución, crecimiento, destrucción, transformación. Y así ustedes como protagonistas pues van a ir generando significantes, significados y van a tener múltiples formas de decir cómo es el mundo, cómo es esa manera distinta de sentir y no simplemente pensar que el mundo es tal cual y unívoco, único a sus ojos, a su forma de pensar. Entonces, bueno, voy a dar la bienvenida a esta última etapa para que ustedes puedan incursionar en una óptica pues más amplia y si bien no es posible, por ejemplo, renunciar a lo que denominamos cultura, ustedes sí van a poder pues ir sometiendo mediante la crítica, mediante esa forma de pensar analítica, aquellas perspectivas, aquellos esquemas que ustedes pueden ir pensando que pues no construyen, no aportan de manera positiva a la realidad dada y así ustedes pueden tener pues mayores herramientas para ir transformando ese sistema de significación que va organizándose por medio de la palabra y, en fin, de ir generando nuevos discursos, nuevas formas de pensar. Ahora, pues el lenguaje, sí, aquí hay que tomar en cuenta que es eminentemente creativo y va a consistir en una capacidad única que solo le confiere al ser humano. Esa capacidad que tenemos de sustituir algún aspecto del mundo por medio de la palabra. Recordemos que el lenguaje convencional va a ofrecernos muchas posibilidades para generar un lenguaje transformador y así vamos a ir conociendo cuáles son esas reglas que nos permiten a nosotros pues plantear un uso específico, generar funciones distintas y así ir produciendo nuevas formas de significado, ampliar los alcances que tenemos de generar esa significación. Y bueno, estos alcances nos lo van a permitir no solamente el lenguaje, sino el pensamiento, el análisis, la experiencia, el conocimiento que se tenga de esas realidades plurales. Muy bien, vamos ahora a avanzar un poquito con esta presentación. Y aquí hay un concepto muy bonito que pues para algunos ha generado dolores de cabeza, para otros pues indiferencia. Y aquí vamos a ir conociendo por qué, de qué se trata eso. Cuando a uno le dicen, ay, qué chiquita y qué chiquito, este chiquito sí es inteligente. Y uno se queda así o como fuera del canasto o muy orgulloso de sentirse inteligente. Pero ¿qué es eso? ¿Qué significa la inteligencia? Así ¿alguien podría darme un concepto? ¿Qué es lo que ha conocido de toda la vida? ¿Qué es lo que entiende por inteligencia? ¿Alguien que quiera participar? Y sin pena, no estoy pidiendo una definición de diccionario, simplemente qué es lo que se ha entendido comúnmente por inteligencia. Profe, sería que digamos la inteligencia es como las habilidades que nosotros podemos ir desarrollando de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si yo soy como más creativa, como para dibujo, o como si puedo desarrollar más habilidades en la música o en el arte.
Pienso yo, profe, que es algo así. Correcto, esa definición está muy actualizada y muy atinada. Muy bien, porque le cuento que hace unas décadas atrás era muy restringido ese concepto de inteligencia y estaba, pues por así decirlo, destinado a ciertas personas y generalmente a un área de conocimiento. Ahora vemos que existe un concepto más amplio que nos permite a nosotros comprender la inteligencia específicamente como usted lo mencionó, ¿verdad? Como esas habilidades, como esas capacidades que tenemos para ir resolviendo pues distintas situaciones en distintas áreas. Muy bien, muchas gracias. Aquí les traigo este concepto de Howard Gardner, en donde él menciona que, pues, trabajando un concepto bastante amplio, dice que es la capacidad para resolver problemas, que la capacidad para resolver problemas permite abordar una situación en la cual se persigue un objetivo, así como determinar el camino adecuado que conduce a dicho objetivo. Los problemas por resolver van desde crear el final de una historia hasta anticipar un movimiento de jaque mate en ajedrez, pasando por remendar un edredón. Los productos van desde teorías científicas hasta composiciones musicales, pasando por campañas políticas exitosas. Entonces, vemos que la amplitud de este concepto ya no se reduce únicamente a que la persona es buenísima en matemáticas y este sí es inteligente. ¿Y qué pasó con el que era bueno para danza, pintura, música, para construir, para cocinar? Ese hace décadas quedaba fuera. Entonces, por eso les digo, y me gustó mucho el concepto que nos dio, porque sí refleja que hemos ido cambiando poco a poco lo que significa la inteligencia y no nos quedamos simplemente con un concepto pues limitante que excluye a las personas que tal vez no dominan un área en específico. Bien que acá esta imagen pues está centrada en el cerebro, ¿verdad? En los lóbulos, el derecho y el izquierdo. Y ahora hay una serie de exámenes muy curiosos en donde podemos identificar si somos más, digamos, del lado del lóbulo, trabajamos más con el lóbulo derecho o con el lóbulo izquierdo. Y eso no quiere decir que seamos más o menos inteligentes, simplemente es como una radiografía de cómo funciona nuestro cerebro. Ahora, hay un concepto muy lindo que es el de la neuroplasticidad y eso hace referencia a que nuestro cerebro es como una especie de plasticina, en donde si nosotros pues tal vez no hemos desarrollado la capacidad, por ejemplo, musical, no quiere decir que nosotros no vayamos a tener esa posibilidad de generar habilidades en esa área. ¿Ok? No es que nosotros estamos determinados a ser buenos en, no sé, en matemáticas únicamente y que para el resto no. Por dicha, nuestro cerebro tiene esa cualidad, entonces podemos desarrollarnos en muchas áreas y a la hora de ir generando o incursionando en áreas que son desconocidas para nosotros, el cerebro va a ir haciendo como si fuera el gimnasio, ¿verdad? Va a ir ejercitándose y generando nuevas conexiones neuronales y por supuesto que podemos comprender y tener distintas habilidades que antes pensábamos que no teníamos. ¿Ok? A veces uno dice, bueno, es que yo no soy buena para cocinar, se me ocurre. Desde esa soy yo y ni modo, así voy a hacer para el resto de la vida. Pues ya con base en estos estudios que se han enfocado en el funcionamiento del cerebro, nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario, que nuestro cerebro puede generar múltiples conexiones, generar nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer, y esto en beneficio nuestro, que al fin de cuentas, eso es una de las capacidades más fuertes que tiene el ser humano y es la capacidad de adaptación. Y aquí es donde vamos a ir viendo cómo nosotros, los seres humanos, podemos ampliar nuestra capacidad para resolver desafíos en la vida gracias a múltiples tipos de inteligencia. Tal vez algunas más bajillas, pero esas se pueden reforzar y aumentar e incrementar hasta dominarlas y así, hasta equilibrar las que uno pues considere que así desea. Pero esto ya va en otro
tema que no vamos a abordar y es el de la voluntad. Pero no me voy a salir del tema. Entonces vamos continuamos. Entonces, ¿qué es eso de la inteligencia? Entonces habíamos hablado acá de esta posibilidad, pero Matlin nos dice que pues la inteligencia es esta capacidad de adquirir y usar el conocimiento necesario para adaptarse exitosamente a una cultura particular. La respuesta a esta pregunta, pues en realidad no es nada fácil, porque incluso muchísimos expertos en este tema no han llegado a un acuerdo. Entonces, no es como que hay una única respuesta correcta para llegar y dar esta definición. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer esto, ¿qué procurarían no dejar de lado? Y efectivamente, la inteligencia tiene que ver con una capacidad, con una potencialidad del ser humano que es intrínseca, es decir, que nace ya con esa posibilidad. Es como una semilla que ya tiene en sí la potencialidad de germinar. Así es la inteligencia en el ser humano. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta este concepto, ahí nos vamos a dar cuenta que se abarcan múltiples habilidades, desde lo cognitivo, es decir, desde todo lo que tiene que ver con el pensamiento, todo lo que tiene que ver con la percepción, la capacidad que se tiene para aprender, incluso para memorizar, cómo se pueden resolver problemas de la vida diaria, desde cómo respondo frente a un ataque de ira, ¿verdad? ¿Cuál es la manera más asertiva de resolver una situación cotidiana en el trabajo, en la parte académica? No se basa únicamente en que es buenísimo en química, no necesariamente tiene que ver con eso. Ya hemos visto que ese paradigma de ese concepto antiguo ya ha ido transformándose y cambiando por completo. Pues ahora también vamos a ver que la dimensión no solamente va a ser cognitiva, sino también va a abarcar una dimensión muy práctica, que esto va a ir relacionado más en cómo alcanzar una meta, cómo me tengo que mover en mi espacio social para poder llevar a cabo una acción, un objetivo. Entonces, vamos a ver algunas de esas características. Entonces, por ejemplo, les voy a leer un extracto. Dice lo siguiente. Vamos a ver, inteligencia verbal. Muestra un amplio vocabulario. Lee con alto nivel de comprensión. Manifiesta curiosidad. Ustedes pueden ir haciendo como un check, a ver, con estas me identifico. Entonces quedamos en que la inteligencia verbal es aquella persona que domina muchas palabras, muchos conceptos, es aquella que cuando lee comprende, puede analizar, ir más allá de lo que se le presenta ante sus ojos y además tiene mucha curiosidad. Luego está la habilidad para resolución de problemas. Aquí pues se caracteriza por una persona que sea capaz de aplicar su conocimiento a la resolución de problemas. Se me estalló una llanta. ¿Cómo salgo yo de ese lugar sin ayuda y simplemente resolviendo aquello que me pasó? ¿Cómo hago yo para tomar buenas decisiones? ¿Cómo logro centrar mi atención y obviar lo que yo quiero, lo que deseo o anhelo e ir por el objetivo que me dicta la razón para poder tener un buen resultado? Pero ese buen resultado no puede ir únicamente en mi propio beneficio, sino en aquel que genere una armonía entre la resolución propia y también de las repercusiones que vaya a tener frente a los demás. ¿Cómo planteo, verdad? Es aquella persona que puede plantear los problemas de una manera óptima. Y por problema, aquí hay que tomar en cuenta que hay que distinguir como si se tratara de un desafío. Es una situación, porque a veces uno dice problemas y qué dolor de cabeza. Ay, no, no, no. ¿Verdad? Simplemente desafíos, situaciones, cómo podemos resolver esto de una manera óptima. Cosas tan sencillas como se le hizo un hueco a la blusa y necesito esta sí o sí porque es la única que tengo para tal presentación que tengo que ir a hacer. Entonces, ¿cómo resuelvo?
Ah, tengo hilo de aguja. Bueno, no sé coser, pero vamos a intentarlo. Lo resuelvo de la mejor manera. ¿Cómo genero yo soluciones? Entonces, vean ustedes que esto se presenta en la vida diaria, cotidiana. Y aunque esto no lo enseñan en la escuela, son habilidades que la vida como maestra nos va enseñando poco a poco. Hay quienes se les hace un poquito más complicado y tienen un poco más de resistencia. Otras personas pues no, se van adaptando muy bien a cada desafío que le presenta la vida. Y aquí vamos con la inteligencia práctica. ¿Qué sería una persona con inteligencia práctica? Bueno, esta persona podría evaluar adecuadamente las situaciones. Como quien dice, mente fría, o aunque esté un poquito atribulada, puede mantenerse sereno y ver cuál es la opción más óptima para resolver una situación. Puede determinar cómo llevar a cabo, cómo alcanzar una meta, cómo lograrlo y no perderse en el camino o desanimarse y dejarlo todo botado. ¿Ok? Una persona con inteligencia práctica puede evidenciar estar consciente o ser sensible respecto al mundo que le rodea. Entonces, esto por mencionar, ¿verdad? Unas pocas, pero en realidad tenemos muchas más que vamos a ir viendo en esta unidad. Entonces, esto para que ustedes lo tomen en cuenta. Resulta que cuando yo les decía que el concepto de la inteligencia antes era muy restrictivo, se puso de moda aquellos famosos test de coeficiente intelectual, el famoso CI. Y esto trajo una cantidad de, digamos que, de problemas en el sentido de la autoestima y de el sentido de saberse capaces por muchas de las personas que tal vez no alcanzaban el número que se esperaba para considerarse inteligente, estar dentro de ese rango. Entonces, imagínense ¿cuál era el problema de estas pruebas de coeficiente intelectual? ¿Alguien conoce o alguien le gustaría decirme cuál creen ustedes que haya sido esa repercusión negativa que conllevó este tipo de exámenes de coeficiente intelectual? Bueno, yo les cuento un poquito. Se reducía únicamente a inteligencia de tipo matemática, por ejemplo. Entonces, si había alguna persona que tenía habilidad artística, pues no iba a alcanzar ese puntaje esperado. Entonces quedaban con la idea de que los inteligentes solo eran aquellos que tenían mente científica y el resto, pues, Profe, dígame. disculpe, ¿usted está en una página amarilla? Sí, correcto, Ah, bueno, gracias. con gusto. ¿Alguien más que desee participar? Bueno, entonces continuamos. Pues bueno, esto ha sido parte como de las estrategias de cómo abordar este concepto, de cosas que se iban evaluando décadas atrás y que dejaban por fuera muchísimas personas. Y esto generaba hasta cierto punto estigmas en los seres humanos. Porque dije torta, de me gané un 50 en ese test, entonces de ahí ya me arruiné para el resto de la vida porque como no soy inteligente ya no voy a ser capaz de absolutamente nada. Y nos hemos dado cuenta que todo lo contrario, que esto no es una cuestión determinante y si no mide áreas de las inteligencias que yo, pues de momento domino, no quiere decir que esté fuera. Entonces, esto es súper importante. Y una de las inteligencias que ahora piden muchísimo en las empresas tiene que ver con la inteligencia para la resolución de problemas. Eso que llaman habilidades blandas. Bueno, eso es un tipo de inteligencia que anteriormente ni existía ese concepto. No era siquiera importante. Entre más títulos académicos tenga usted, genial. Entre más doctorados, maravilloso. Qué inteligente. Pero ¿era usted capaz de relacionarse de una manera humana, cálida, empática, respetuosa con las demás personas? Bueno, se dieron cuenta que el título no hace la persona,
pero que tampoco podemos dejar solo a la persona sin título. O sea, hay que tener un equilibrio. Entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta que incursionamos en un concepto mucho más amplio y es el que estamos estudiando actualmente, ¿verdad? En este capítulo. Entonces, el proceso para la resolución de problemas empieza por seleccionar ese problema al que se va a llegar por medio de un trabajo, un esfuerzo, un análisis. Entonces, pueden ser desde un problema ya dado que tal vez otros no nos han dado para que nosotros resolvamos, pensémoslo en cuestiones de la universidad, cuestiones del trabajo, pero que podría tratarse también de una interrogante. Puede ser una pregunta, puede ser una cuestión de interés propio, que esté orientada más bien hacia una temática que sea nueva, que sea poco investigada, que vaya hacia un tema que tal vez algunos ya han abordado con anterioridad, pero que ahora van a tener una nueva perspectiva, una perspectiva novedosa, ahora que buscan tanto lo que es la innovación. Y nosotros que venimos de una escuela, no sé ustedes, pero digamos una tradición de enseñanza en donde esto es dado, así es, no se cuestiona, se aprende de memoria, no se analiza y simplemente ocupamos un resultado de 100, de marque con X, de complete y listo. Bueno, este tipo de educación que hemos recibido nos ha hecho de alguna manera desde el realismo ingenuo pensar que esta es la única manera en la que se resuelve en la vida. Y ahora nos hemos dado cuenta que no, entre más perspectivas, entre más amplitud de conocimiento para poder abarcar un tema, es donde vamos a encontrar mayores tipos de éxito a la hora de generar soluciones. Ahora, el análisis que ustedes puedan implementar va a llevar no solo, va a conllevar no solo el conocimiento que ustedes tengan en una materia, sino la experiencia de vida que ustedes tengan. No es lo mismo la forma en la que una persona de Buenos Aires resuelve una situación que la que puede enfrentar una persona que vive, no sé, en las Amazonas. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver también con la cultura, pero también tiene que ver con ese bagaje, esa inteligencia que ya encierra esa persona, dadas las habilidades o las herramientas que ha ido generando a lo largo de su vida. Entonces, resulta que a inicios del siglo XX, la inteligencia se asimiló a la habilidad para el estudio dentro de los sistemas occidentales de educación formal. A esta idea corresponde una visión de la escuela y la educación cuyo propósito era uniformar a las personas, que todo mundo aprendiera igual, que todo mundo pensara igual y que todo mundo hiciera las cosas igual. Entre más unificaba yo la forma de actuar de las personas en una sociedad, era muchísimo más eficiente que se hicieran pues las mismas cosas, que generara esos mismos resultados. Entonces ya nos hemos dado cuenta que no, ¿verdad? Y que esos test y la medición del coeficiente intelectual más bien limitaban lo que realmente era la noción de inteligencia. ¿Por qué? Porque les contaba anteriormente, ese énfasis estaba más bien en la predicción del éxito escolar, pero dentro de un modelo llamado convencional. Y esto pues fue vigente hasta, podríamos decir, hasta unas décadas atrás en el sistema educativo y se dieron cuenta después que esto no era sinónimo de éxito profesional o sinónimo de éxito en la vida. ¿Ok? Y estos paradigmas los hemos visto cada vez pues más obsoletos conforme vemos la realidad, vemos cómo las personas empiezan a desarrollarse en distintas áreas y no era una única manera en la cual pues tradicionalmente se entendía que era la vía para resolver y ser una persona pues con éxito en la vida. Entonces, aquí nosotros pues podemos ir reflexionando. ¿Cuál es esa conducta humana que podríamos denominar inteligente? ¿Verdad? Porque inteligente no es solo aquel que tiene un éxito académico, eh, ¿verdad? Como hemos de alguna forma tenido por herencia, sino que más allá de esa definición tradicional, ahí vamos a encontrar que hay otros aspectos que son también parte de esta, que no suelen darle, no se le suelen dar ese protagonismo y que son vitales
para tener una mejor vida. Entonces, claro, ¿hay una inteligencia de lo cotidiano? Claro que sí. ¿Hay una inteligencia práctica? Por supuesto. Y estas van a ir abarcando aquellas habilidades que están pues más relacionadas con la experiencia. Nos van a ir permitiendo pues resolver problemas, enfrentar lo nuevo. ¿Cómo puedo adquirir yo conocimiento? ¿Cómo puedo comunicarlo de una manera objetiva? Ahora, ¿cómo puedo ejecutar yo tareas diversas? A veces, pues, nos surge salir, tal vez nunca hemos aplanchado, nos toca agarrar aquella prenda que está súper arrugada, pensando en lo cotidiano. Bueno, ¿cómo me garantizo yo de que no se fue mal aplanchado y no se fue quemada la prenda? ¿Ok? Desde cómo hacer arroz, cómo hacer un huevo frito, cosas tan cotidianas que de pronto nosotros pues las obviamos, decimos, no, claro, pues eso cualquiera lo hace. Otras personas dicen, pues a mí hasta el agua se me quema, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para que ustedes comprendan que estas cuestiones de estas habilidades van desde la ejecución más simple de distintas tareas y que pues nosotros como seres humanos nos vamos adaptando a los distintos contextos y vamos generando mecanismos para ir transformando aquello que tal vez se nos convierte en un desafío, pero que luego podemos ir adquiriendo poco a poco habilidades hasta dominarlos. Entonces, aquello del determinismo, que es a lo que quiero enfocarme, se cae. No existe un determinismo que nos limite como seres humanos y nos encasilla dentro de una cierta habilidad o nula habilidad. Y aquí vamos también a encontrar otro ejemplo de inteligencia, que es la inteligencia social. A quienes se les facilita interactuar de manera satisfactoria o por el contrario, a quien se le llena el corazón y la mente y el cuerpo de ansiedad cuando se enfrenta, aunque así sea a una relación, a una reunión social, a una fiesta del trabajo, a una fiesta familiar, cómo interactúo, cómo logro yo comunicarme, me siento tranquila o tranquilo. Estoy segura de que lo que vaya a decir no va a generar pues alguna molestia o que yo puedo ser asertiva a la hora de entablar una comunicación cotidiana. Bueno, este tipo de inteligencias, como les digo, se han ido explorando y también se han hasta generado pues cursos y demás para que se puedan desarrollar estas habilidades. Ahora bien, vamos a incursionar dentro de lo que denominamos, vamos a ver, las inteligencias múltiples, pero también a cuestionar un poquito, a poner, digamos, un poquito, ¿qué es esto que llamamos inteligencia? ¿Tendrá límites o no? Desde una racionalidad convencional hacia una divergente. Entonces, eso es lo que hemos venido hablando precisamente, desde lo que hemos considerado tradicionalmente hasta lo que podemos comprender con más amplitud y con mayor posibilidad de poder alcanzarlo. Entonces, sí, a esto que hemos hecho referencia es lo que denominamos una inteligencia desde el concepto de la convención social. Pero ahora, como nueva convención social, vamos a ir encontrando que nosotros, los seres humanos, vamos a ver que podemos ahondar y podemos profundizar, adquirir distintos tipos de inteligencia. Ahora, ¿dónde podría estar eso que nosotros denominamos? Vamos a ver, creo que me salté. Vamos a ver. Listo. Creo que nosotros nos podemos centrar en esta pregunta. ¿Dónde está la creatividad? En ese concepto de inteligencia convencional de décadas y siglos anteriores, pues no aparecía como que muy visible. De hecho, no se le tomaba tanta atención a todas las áreas, pues de danza, pintura, música, literatura. ¿Ok? Y por creatividad nosotros podríamos ir conformando pues algunos conceptos, podríamos ir diciendo que la creatividad es una forma particular para ir resolviendo todo aquello que se nos presenta en la vida, desde lo más cotidiano hasta lo más académico o profesional, y que no siempre alguien muy inteligente resulta igualmente creativo. Ojo, eso es vital, hacer la diferencia. Ahora, si bien estas personas comparten muchas características, no se trata
de facultades idénticas. Así como cada ser humano es único e irrepetible, pues así la creatividad, de igual forma las distintas inteligencias, grados y capacidad generadora. Entonces hay una cuestión, ¿verdad? Desde el pensamiento convergente hacia el pensamiento divergente. Entonces, pensamiento convergente, aquel que se queda simplemente como encuadrado, ¿verdad? Y resuelve únicamente de A a B, como el tipo de enseñanza que nos han heredado en el sistema educativo, ¿verdad? A un pensamiento divergente, hacia ese que nos permite crear, imaginar, decirnos, bueno, esta es la manera tradicional, pero ¿de qué otra manera podría resolver esto? ¿Cómo puedo generar este resultado de una manera pues novedosa? Eso es pensamiento divergente. Entonces hay que gestionar esa inteligencia emocional, por supuesto. Sin una inteligencia emocional, difícilmente se puede llegar a la creatividad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nosotros los seres humanos, si estamos en una situación en la cual nos sentimos amenazados, atacados, puede que nos estemos sintiendo atemorizados, ¿verdad? Por alguna situación, definitivamente nosotros los seres humanos vamos a tener tres vías para resolver esa situación. Si nuestro estado emocional está bloqueado por alguna de estas situaciones, digamos, desagradables, nuestra forma innata, por así decirlo, o inmediata de actuar va a ser mediante la huida, va a ser mediante el ataque o va a ser mediante el bloqueo. Generalmente, cuando se trata de creatividad, la mayor dificultad es por medio, se presenta producto del bloqueo. Ese bloqueo ya sea porque estoy en un estado de tristeza profunda, porque estoy atemorizada, porque siento miedo de enfrentarme a alguna situación. Entonces, ante una mente que se encuentre bloqueada, difícilmente va a surgir alguna posibilidad creadora. Pero si se maneja o si se logra gestionar esa inteligencia emocional para que el ser humano, para que la persona se sienta un poquito mejor y vaya sintiéndose pues más segura de sí misma, vaya teniendo más confianza, mejor autoestima, una comprensión pues más tranquila de su entorno, muy segura, muy probablemente, y va a ser de fijo que su creatividad va a presentarse. Entonces, esto es vital para que ustedes lo tomen en cuenta, que la parte emocional que tanto se ha de alguna forma obviado y que ha sido un tema pues estigmatizador digamos, en la tradición de ese pensamiento convergente, nos va a llevar a conocer que si una persona no tiene una inteligencia emocional óptima, difícilmente puede desempeñar una labor de resolución de problemas desde lo cotidiano, ¿verdad? Y estos problemas que han conllevado la afección a la inteligencia emocional, pues ha acarreado múltiples problemas que hemos visto, no solamente en área laboral, sino académica, en la vida familiar, interpersonal, y de ahí quiero hacer hincapié en que de una inteligencia emocional radica la creatividad. Donde una mente se encuentra serena, llena de ilusión, de alegría, muy probablemente van a empezar a surgir ideas novedosas, llenas de ilusión para generar cosas, pues, llenas de creatividad. Entonces, aquí vamos a encontrar que la creatividad, pues, va a tener un elemento muy importante y tiene que ver con el juego. Esa actividad lúdica de la que nosotros pues hemos sido también protagonistas, cómplices desde que éramos pequeños, y entonces con cualquier elemento encontrábamos la manera de jugar, no importa si era una piedra y no sé, y un palo, en fin, lo que encontráramos para a los ojos de un niño siempre va a tener un mecanismo de generar ideas creativas sin darse cuenta, y de que por medio del juego va a encontrar pues un gran placer, ¿verdad? El placer en el uso de los símbolos. Juguemos a que el árbol era un barco y entonces nos subimos y ahí están los piratas, en fin.
tantas ideas que vamos perdiendo conforme vamos creciendo y se nos olvida, porque de pronto nos encontramos encasillados dentro de procesos mentales de una tradición de escolar, ¿verdad? Colegial, también una tradición de enseñanza, en donde lo que ha buscado es la uniformidad de las personas. ¿Para qué? Para tener un mayor y mejor control social. Y esto, pues lo hemos visto a lo largo de décadas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hablando del concepto de las inteligencias múltiples, ven, aquí estamos, voy un segundito. Si yo hiciera un análisis, ¿verdad? De esta cuestión de las inteligencias múltiples, podría pensar en que existen varias formas de generar incluso evaluaciones, pero ¿qué ha pasado con el sistema tradicional de enseñanza? Y aquí les presento pues esta caricatura, ¿verdad? En donde se encuentran distintos animalitos y dice el profesor, para selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepe al árbol. Y esto es pues una especie de parodia precisamente de cómo ha sido nuestro sistema educativo por muchos años, en donde se ha tratado de evaluar de manera, pues de igual manera a personas que tienen distintas capacidades. Entonces, ¿qué decía Albert Einstein? Decía, si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil. Pensemos en qué situación tal vez hemos enfrentado y que de pronto, pues definitivamente hemos estado como estos personajes de la caricatura. ¿Ok? Bueno, entonces a la hora de hablar de las inteligencias múltiples, sí quiero hacer énfasis en este tipo de inteligencias que les presento a continuación. Ahora, como las personas, como nosotros los seres humanos, sí somos polifacéticos y también poseemos distintos tipos de inteligencia, vamos a encontrar que existe esto que se denomina la teoría de las inteligencias múltiples. Y esta propuesta lo que hace es dejar de medir, dejar de cuantificar, dejar de clasificar a los seres humanos para ponerle más atención a la forma diversa que tienen los seres humanos de ser, de pensar, de actuar en la vida cotidiana y de cómo pueden desarrollar esas capacidades particulares de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, este planteamiento es de este pensador, Gardner, y lo que hace es distinguir 7 tipos de inteligencias, en donde se va a ir definiendo brevemente estas, pero ustedes pueden investigar más y comprender un poquito de qué se trata cada una. Entonces, por ejemplo, la inteligencia lingüística, aquí vamos a, a ubicarnos en el lenguaje, ¿ok? Entonces, si bien el lenguaje es una facultad que tiene el ser humano, no es cierto que todas las personas vayamos a alcanzar por igual ese desarrollo como hablantes de una lengua. Hay quienes aprenden a hablar más rápido, hay quienes tardan sus añitos en hablar, hay quienes tienen dificultades en el lenguaje y entonces pues, terminan yendo a terapia, en fin. Bueno, esta inteligencia lingüística va a suponer ese buen manejo del código lingüístico, de esa comprensión de signos, de significantes, de significados, y va a abarcar el uso de discursos orales. Es aquella persona que le dicen, ay, usted sí que habla bonito, venga, diga este discurso, por favor. Estas personas van a poder generar la parte escrita. Entonces viene redacción. Uy, sí, a mí sí que me gusta escribir. Esto sí que se me hace fácil. Es una habilidad que se les presenta como innata. Entonces son personas que logran hablar y escribir de manera eficiente. ¿A quiénes tenemos dentro de la inteligencia lingüística? Bueno, a poetas, a escritores, a grandes oradores. Esos serían como los principales exponentes de este tipo de inteligencia y que pues van desarrollando esos productos verbales que son más complejos y que culturalmente son muy valorados. Esta inteligencia también va a estar presente en los docentes, en periodistas que tienen pues esa habilidad comunicativa, que tienen esa habilidad para enseñar, para darse a entender y que
pues se caracterizan por este tipo de inteligencia que es la lingüística. Vamos ahora con la inteligencia lógica matemática. Es equivalente a la capacidad científica que conocemos tradicionalmente y esta va a suponer pues un manejo de múltiples variables a partir de la información que se les presenta. Tienen la capacidad de crear hipótesis, de poderlas explicar, de ponerlas a prueba, de experimentar, de generar resultados y se considera la inteligencia, digamos que por tradición. Esta es la que nosotros decíamos, bueno, si no calzo en esta, antiguamente ya no teníamos posibilidad de nada, pero ya nos dimos cuenta que no, que simplemente es una inteligencia más y que resulta común que cuando alguien habla de inteligencia, piensa, usted le pregunta a cualquier persona y digamos que tradicionalmente considere que esto va a decir que, ah, claro, la persona inteligente es la que es buena en mate, ¿verdad? Y esto ha sido una noción tradicional que ha enfatizado esas habilidades únicamente en un área y ha dejado por fuera al resto. Y incluso hay muchos sistemas de enseñanza que para hacer más atractivo, digamos, el sistema de educación que le pueden ofrecer a los hijos, es que el énfasis es las olimpiadas de matemática, que salen súper preparados en esa área. Y la artística no me interesa, simplemente es la parte científica. Y así va, ¿verdad? Eso es una cuestión de tradición que se ha mantenido hasta nuestros días. Ahora bien, vamos con la inteligencia espacial. Esta inteligencia lo que hace es que permite formarse un modelo mental en esto que llamamos de 3 dimensiones de lo que es el entorno del espacio. Entonces ahí pueden ¿verdad? Maniobrar, pueden orientarse muchísimo mejor. Son aquellas personas que no se pierden en un mapa o que viendo las estrellas, como si fueran el caso de los navegantes que se llevan por medio de las estrellas, pueden llegar a su destino. Son personas capaces de crear objetos, de crear estructuras tridimensionales. Podríamos pensar en escultores, podríamos pensar en arquitectos, en ingenieros, podríamos pensar en mecánicos, por ejemplo. Y generalmente las mamás dicen, ay, es que vieras cómo le gusta armar y desarmar a este chiquito. A él le encanta todo eso. Bueno, esto es un tipo de inteligencia que llamamos espacial. También va a implicar la posibilidad de visualizar objetos, de visualizar situaciones que tienen que ver con el espacio, ¿verdad? Y no me refiero al espacio de la atmósfera, sino que el cotidiano, de dónde está ubicado. ¿Quiénes pueden manejar también ese tipo de inteligencia espacial? Por ejemplo, las personas no videntes son unas personas que son súper hábiles en este tipo de inteligencia y, claro, las desarrollan precisamente para contrarrestar esta pérdida de la percepción visual, pero que logran manejarse prodigiosamente. De verdad que es admirable. Entonces, vamos con otro tipo de inteligencia. La inteligencia musical es aquella que supone esa sensibilidad para comunicarse mediante formas musicales. Va a influir por igual va a incluir, por supuesto, por igual a compositores e intérpretes y, por ejemplo, se va a manifestar en esa habilidad para cantar con una voz bien afinada o ejecutar algún instrumento musical. Se les hace muy fácil. Es algo que podríamos decir lo traen consigo y también va a estar presente en esa capacidad que tienen para apreciar, que tienen para juzgar las creaciones musicales en general. Pues aquí les presento pues el caso de Mozart, ¿verdad? El famoso compositor que ustedes han escuchado y que se caracterizó por tener esta gran habilidad desde muy pequeñito. Y también está su hermana, la hermana que se llama Nanner, que es en realidad muy poco conocida, casi nadie sabe de su existencia, que se dice que era muchísimo más talentosa que su hermano, pero por la época en la que vivían, de gran machismo, pues el padre le dio prioridad a Mozart.
y no tanto a su hermana. Entonces, pues ahí quedó como protagonista de grandes composiciones musicales, en donde incluso para los procesos de enseñanza de los niños, incluso desde que están bebitos, les dicen, ay, pónganle música de Mozart, porque esto los hace más inteligentes. Bueno, es que tiene que ver también con la idea de ir generando nuevas conexiones neuronales a nivel de los lóbulos para que tengan un poquito más de sensibilidad en esta parte de la inteligencia musical y más creativa y demás. Bueno, tenemos también la inteligencia corporal o cinética. Cinética viene del griego y eso tiene que ver con la parte corporal. ¿Qué va a implicar? Bueno, va a implicar que puedan resolver eficazmente problemas o incluso elaborar algún producto que tenga que ver con el cuerpo, con el movimiento. Aquí vamos a encontrar este tipo de inteligencia en bailarines, en atletas, por ejemplo, y en el caso de la danza, que se utiliza el propio cuerpo para expresar ideas o emociones. Entonces, por otro lado, lo que tiene que ver con los deportes o los juegos va a ir predominando esa finalidad competitiva. Entonces, aquí es muy importante ir diferenciando entre lo que son las habilidades de la motora gruesa. ¿A qué me refiero con motora gruesa? Bueno, a esos movimientos y cambios de posición del cuerpo y aquellas que tienen que ver con la motora fina, que son movimientos pues más complejos, más delicados, que requieren esa coordinación entre lo que son las manos y la vista. Entonces aquí en esa inteligencia corporal o cinética vamos a encontrar artistas, vamos a encontrar artesanos, incluso médicos cirujanos. Imagínense lo que es un médico cirujano que vaya a hacer una operación del corazón y tenga pulso de maraquero. Entonces ahí va a estar muy complicado poder resolver una cirugía de este tipo. Pero, por supuesto, no es que solamente los atletas o solamente los bailarines tengan este tipo de inteligencia. Ven ustedes que también aquellas profesiones que requieren esta precisión, este dominio de la motora gruesa o la motora fina, van a tener que requerir de este tipo de inteligencia para poder realizar su trabajo. Ahora vamos con la inteligencia interpersonal. Esta está sumamente bien valorada últimamente, ¿verdad? Porque va a corresponder a la capacidad para manejar la información social, aprender a leer las emociones de las personas, para poder entender a las otras personas que nos rodean, comprender sus intereses, comprender las necesidades que tienen, tener esa sensibilidad, también esa perspicacia para comprender cuáles son las verdaderas intenciones de aquellas personas que están a nuestro alrededor o incluso nuestras propias intenciones. Podemos leer esos estados de ánimo, saber cuáles son esas motivaciones que hacen que la persona actúe como tal y en general, pues este tipo de inteligencia interpersonal va a ir permitiendo que las personas se vayan relacionando de manera efectiva con los que les rodean. Entre las actividades que requieren el desarrollo de esta inteligencia están, por ejemplo, las ventas. Una persona que no sabe manejar esta información emocional de las personas que vienen a su negocio, difícilmente pueden vender. Los políticos tienen que tener un buen dominio de la inteligencia interpersonal. Incluso eh, los jefes, personas que tengan una posición de liderazgo, los psicólogos tienen que tener ese tipo de inteligencia, porque si no, ¿cómo hacen para conectar con las personas? Las personas que nos dedicamos a la docencia también, y saben quiénes, y muy importantes, los papás y las mamás. Son personas que van desarrollando con el tiempo esa inteligencia interpersonal, algunas pues ya lo traen de forma innata, otras lo van desarrollando. Esa frase que le dicen a uno, nadie nació sabiendo cómo ser mamá, nadie nació sabiendo cómo ser papá. Bueno, eso tiene que ver con la inteligencia interpersonal, porque esa capacidad de poder ver en la otra persona sus necesidades, qué está sintiendo, cómo gestionarle, cómo ayudarle,
pues tiene que ver con esto. Entonces, con esta inteligencia se va a ir reconociendo la importancia de la interacción social. ¿Qué pasaría en una sociedad donde nadie puede, porque ha perdido esa habilidad de interactuar? Bueno, sería muy complicado alcanzar esa sobrevivencia por parte del ser humano, porque cada quien ha sido humanizado. ¿A través de qué? Del vínculo comunicativo a través de la palabra con otras personas. Y como en la vida cotidiana nosotros coexistimos, no somos islas desiertas y aisladas, pues ahí vamos participando, vamos compitiendo o bien cooperando con otras personas. Y gran parte de las actividades que nosotros vamos realizando en la vida diaria, resulta que son sociales. Y eso requiere que colaboremos unos con otros, requiere que tengamos participación, presencia, comunicación, interacción. Y esto, pues definitivamente explica el valor que se le ha brindado a la capacidad para comprender y trabajar con las demás personas como una función clave dentro de cualquier organización social. Por eso les digo que esta es una de las inteligencias más apreciadas hoy en día, porque se dieron cuenta que venían profesionales muy bien formados y con muy buenos títulos, pero que no sabían interactuar, no sabían tratar a las personas. Y entonces, ¿de qué servía ese conocimiento, esa expertise? Sí, se generaban más bien problemas, malos entendidos dentro de lo que era el espacio social de la comunicación y de la interacción con las demás personas. Bueno, ese es un tipo de inteligencia y vamos ahora con el intrapersonal. Esta inteligencia es muy particular porque resulta que se orienta hacia adentro de la persona y esto le permite desarrollar una comprensión clara de sí misma y un modelo a partir del cual desenvolverse adecuadamente en la vida cotidiana. Gracias a la inteligencia intrapersonal, se va a lograr acceso a la propia vida emocional, ese conocerse a sí mismo, ese poder interiorizar lo que está sintiendo, lo que está pasando, cómo puede actuar, cómo puede ir incrementando esa capacidad para identificar, para comprender y diferenciar las propias necesidades, cómo puede ir resolviendo sus conflictos internos, ¿verdad? Cómo puede ir gestionando los sentimientos, de tal manera que le permita ir orientando su conducta personal de una manera más adecuada con el entorno. Una persona con inteligencia intrapersonal sabe que está furiosa, sabe que está muy enojada, pero no va a ir a hablarle a la compañera de trabajo y le va a pegar 4 gritos o la va a ofender, la va a tratar mal. Es una persona que sabe que la manera adecuada de resolver esa situación es esperando que se bajen los ánimos y luego ir y abarcar el problema. No ir a atacar a la persona, sino, ok, tenemos esta situación, ¿cómo podemos resolverla? Creo que esta es la manera adecuada porque los resultados que estamos teniendo con base en este proceso no ha sido el óptimo. Entonces, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos poner de nuestra parte? Bueno, una persona con inteligencia interpersonal va a comprender que el trabajo en equipo es fundamental, pero que la gestión de sus propias emociones son la clave para que, gracias a trabajar consigo mismos, de una manera efectiva van a tener de forma externa mejores resultados. Entonces, todo esto va de la mano. Pero vamos ahora con la inteligencia naturalista. Ahí, ¿qué podremos encontrar? Bueno, vamos a encontrar que es esa capacidad para percibir la complejidad de las relaciones entre el ser humano y el entorno natural. Aquí las distintas especies y los elementos presentes que se encuentran son vitales para ese tipo de inteligencia. ¿Cómo la vamos a encontrar? Bueno, expresada en esa capacidad para comprender los principios de la naturaleza y no solamente reconocer, sino también diferenciar, incluso clasificar o emplear elementos presentes en el medio ambiente por medio de animales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la clasificación de animalitos, con la clasificación de plantas, con la clasificación de objetos. Estas personas poseen una alta inteligencia naturalista y
va a ser muy deseable en personas que practican trabajos que tienen que ver con biología, tienen que ver con zoología, con veterinaria, con ecología, paisajismo, urbanismo, agricultura. Resulta que estas diversas inteligencias no es que sean excluyentes, quiero hacer hincapié en esto, sino que trabajan juntas para ir resolviendo problemas o ir creando productos. Entonces, tal vez en estas descripciones que he hecho de los distintos tipos de inteligencia, ustedes se sientan identificadas con todas las que he dicho, con más, con, ¿verdad? Con no todas, algunas, pero es importante entender que una persona puede tener una inteligencia muy fortalecida, pero otras son boquilla y flojillas, medias bajas, pero eso no quiere decir que no las tenga. Y tampoco quiere decir que no las vaya a poder potenciar, no las vaya a poder tener, digamos que en mayor medida como tienen las que sí son sus fuertes. Ahora, hoy por hoy, nadie, por más empeño que pongan ellos, decía este Garner, va a lograr asimilar todo el conocimiento posible de aprender. Entonces, el conocimiento es un mundo, es un universo que no todos, bueno, que nadie va a poder tener de forma total, completa. Vamos a tener siempre partecitas de comprensión de la realidad. Y estas inteligencias pues se van reforzando y todas, pero no es que vamos a lograr un absolutos, una totalidad. Recuerden que nosotros los seres humanos no somos de absolutos, ¿verdad? Nos vamos construyendo, vamos siendo y haciendo. Entonces aquí eso es vital para que comprendamos. Ahora, ¿todas las inteligencias forman parte de una herencia genética? Sí, pero no son determinantes. Puede que en mi familia nadie haya sido bueno para la pintura y de pronto eh, sale algún miembro de la familia con una capacidad impresionante para este tipo de arte. Entonces aquí, como les digo, no es una cuestión de absolutos, sino que son habilidades que se van potenciando y que conforme a ese realismo crítico ustedes pueden ir generando esa capacidad, esa libertad de escoger a qué le van poniendo énfasis y cómo van mejorando, incrementando aquellas inteligencias que les interesan, aquellas que ven que sí son necesarias para la situación laboral que tienen y en fin, ir generando pues mayor autonomía en esa capacidad de acción dentro de lo que es la sociedad. Entonces, sí, pues sí sería posible formular una inteligencia para cada capacidad humana o bien para cada producto cultural, pero aquí hay que tomar en cuenta que ese tipo de inteligencia sí es cierto, tiene un potencial genético, pero no son determinantes. ¿Ok? Porque nosotros podemos ir generando, potenciando aquellas que vemos que son importantes. Ay, y me faltó la inteligencia emocional. Esta radica en esa capacidad, va muy de la mano con la inteligencia intrapersonal, pero la inteligencia emocional tiene esa habilidad de gestionar las emociones, de la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, cómo se pueden ir generando y reconociendo en esas emociones la posibilidad de potenciar situaciones que generen armonía. Entonces, eso es vital, porque no es como que las emociones se controlen o por así decirlo, se limiten, se supriman, sino que dentro de toda esa gama de emociones que poseemos, saber cómo ir gestionando, cómo generar mayor bienestar por medio de nuestra salud emocional. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con esto que llamamos los límites de la inteligencia. Quiero hacer pues hincapié un poquito acá porque sea cual sea el tipo de inteligencia o el ámbito donde ésta se manifieste, se va a tratar de una habilidad para resolver algún problema. Esto es básicamente el núcleo del concepto, la capacidad para resolver algún desafío. Y en este sentido es un proceso que va orientado hacia una meta que no va a estar disponible de manera inmediata. Entonces resulta que la complejidad del mundo actual
va a ir multiplicando la información con tal rapidez que pues resulta imposible para una persona conocer lo necesario para resolver todo tipo de problemas. No lo sabemos todo y no lo podemos todo y está bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que entre esas habilidades que son primarias, que cualquiera puede, debe ir desarrollando, están, por ejemplo, ¿cómo puedo yo buscar información? ¿Cuáles son esas fuentes de información pertinente que yo puedo encontrar para el problema que tengo pues por trabajar? ¿Cuáles pueden ser esos recursos útiles para poderlos solucionar? Y también, muy importante, las destrezas para la comunicación, las destrezas para poder dialogar y todo ese conocimiento no existe de manera aislada, sino que está hoy en día y con el mundo globalizado dentro de todo lo que son las redes sociales. ¿Ok? Entonces, cotidianamente nosotros sí vamos a ir enfrentando múltiples dificultades, muchas, digamos que situaciones que ocupamos resolver y que son pues del mundo cotidiano. Ahora, ¿cómo podemos ir pues potenciando esa inteligencia? Bueno, sabiendo identificar, logrando seleccionar, organizando esa información que tenemos y cada vez que nosotros nos vamos enfrentando a situaciones nuevas, pues vamos a ir tratando de ir de asimilar esa situación a experiencias que ya pues son previamente conocidas. Y aquí vamos a ir siguiendo modelos que hemos conocido, tal vez alejándonos de estos y creando una nueva solución para los problemas que ya pueden ser mayores o menores y con distintas soluciones. No es que para un problema siempre existe la misma solución o que siempre vamos a enfrentar la misma, digamos que el mismo desafío. Entonces, estas ideas viejas van a ir persistiendo y lamentablemente a nosotros pues nos van a ir impidiendo que podamos crear otras nuevas. Y ahí es donde nosotros necesitamos ir, como quien dice, rompiendo el molde. Esos esquemas mentales que tenemos, detenernos un segundito y decir, bueno, esta es la única manera de solucionarlo. Lo que pasa es que nosotros en el corre-corre del diario vivir, difícilmente nos detenemos en cada situación a pensar cómo resolverlo, ¿cierto? Si no, tardaríamos un montón de tiempo en solucionar situaciones que se nos van presentando. Bueno, entonces aquí esto es un tipo de inteligencia que se va desarrollando con la experiencia, con el tiempo, de tener esa agilidad mental para saber qué es lo mejor en las situaciones. Ahora, lo mejor no tiene que ver únicamente digamos que con mi propio bienestar o con una solución egoísta. Eso ya lo hemos hablado. Ahora bien, resulta que hemos visto que la inteligencia y el concepto de éxito, pues ahí van de la mano. ¿Ok? Por lo general, para resolver con éxito los diversos problemas de la vida, hay que ir superando esa fijeza funcional, esa rigidez que tenemos en el pensamiento que está ahí arraigado fuertemente y de raíz en nuestra forma de ver y de pensar, que ha sido pues heredada de manera convencional y que hasta cierto punto la hemos fijado con tal fuerza que creemos que es unívoca. Entonces, por eso les digo que aquí la herramienta, la llave para abrir estas posibilidades es el pensamiento crítico. Es detenernos, pensar, replantearnos y tener un pensamiento pues más flexible que nos permita ir superando nuestras propias limitaciones que han sido pues heredadas y nos permitan encontrar nuevas soluciones que son posibles. Ahora bien, todo tipo de situaciones, todos estos códigos culturales que nos ofrecen oportunidades para ir ejercitando esta flexibilidad, desde los objetos que se emplean con otras finalidades, por ejemplo, una rama de árbol que se puede convertir en una herramienta, hasta descubrir múltiples significados en una palabra de acuerdo con distintos contextos. Bueno, todo esto se va a ir sintetizando en la siguiente frase. Las cosas no deben ser o significar siempre lo que parecen a primera vista. Más allá de lo dado está algo potencial hacia lo cual orientar el pensamiento.
Entonces, ocupamos generar un pensamiento más flexible, entender que la realidad es diversa y que hay que ir rompiendo la fijeza funcional. Entonces, vamos a ver, aquí hay un caso muy interesante que es un ejemplo de lo que es la fijeza funcional que lo propuso Carl Dunker, un psicólogo que era pues adscrito a esta teoría de la Gestalt, y él decía que, bueno, que para resolver el problema de la candela, así se llama, el problema de la candela, se ofrecen a una persona los siguientes objetos: una caja con tachuelas, fósforos y una candela. Y luego se le indica que la meta es colocar la candela sobre la pared, de forma que se pueda encender y la cera no gotee en el piso. Si yo les preguntara, ¿cómo lo harían ustedes? Bueno, la respuesta está en la síntesis de este libro, de este capítulo. Ustedes pueden ahí buscar, ¿ok? Pero no se vayan a la respuesta del libro. Traten ustedes de pensar cómo harían para colocar esa candela pegada a la pared, sobre la pared, de forma que se pueda encender y que la cera no gotee en el piso. Bueno, aquí va un enigma, ¿verdad? Una situación que pueden ir viendo que definitivamente de buenas a primeras tenemos una fijeza funcional ahí adherida en nuestra manera de resolver las situaciones que creemos que o que es única o que no tiene solución. Pero eso es simplemente para demostrar cómo nuestra forma de pensar ha sido, digamos, de tradición muy limitada. Ahora, la inteligencia como convención social, aquí hay que tomar en cuenta que hemos venido, bueno, venimos de esa tradición de lo que es esa convención en donde se le ha adjudicado esta, esta cualidad a ciertas personas, y es lo que hemos ido pues abordando desde el inicio del capítulo. Ahora, ¿qué ha generado esta fijeza funcional? Muchos estereotipos, ¿ok? Y esos estereotipos son esas nociones que ya hemos visto en los capítulos anteriores, que van de la mano con esta rigidez en el pensamiento, y que los estereotipos van siendo como ese resultado de ese mecanismo de pensamiento que ha ido simplificando un conjunto de atributos que percibimos en la sociedad, en las personas, y hemos ido generando significados y asociaciones que pues son sumamente limitantes. Entonces ahí también, dentro de todo lo que vimos en el capítulo anterior, podemos ver que la inteligencia aquí tiene que ir de la mano para vislumbrar qué es realmente lo que produce una vía de oportunidad, una vía de ilusión, de armonía y de buena comunicación. Porque el lenguaje, así como construye, va a ir, si utilizándolo pues de una manera pues negativa, va a ir destruyendo. Entonces, esto nos invita a reflexionar si la inteligencia tiene límites, si tenemos una racionalidad más bien de tipo convencional, o podemos ir generando una apertura en la comprensión de nuestro entorno. ¿Ok? Entonces, aquí era donde yo les decía que la creatividad es clave para que podamos ir generando una forma particular de ir resolviendo aquellas situaciones que se nos enfrentan, que se nos presentan en la vida, de que no hay una única forma de resolver. A veces pensamos desde nuestro individualismo, que ante una situación la única solución es tal, pero de pronto viene alguna otra persona y nos abre un panorama distinto. Entonces decimos, ay, pero yo no lo había visto así, qué interesante, no se me había ocurrido. Bueno, y así van a venir múltiples formas de gestionar las situaciones cotidianas, académicas, profesionales, familiares, que radican en esa novedad para resolver situaciones que rompen esa fijeza mental. Ahora, nosotros podemos pensar que ese pensamiento convergente ha sido orientado desde la tradición hacia aquello que es convencional, hacia aquello que
nos permite generar la respuesta correcta. Aquello del marque con X, aquello de apréndase de memoria, aquello de me enfoco simplemente en pasar el examen y una vez que terminó aquella prueba, pues me olvidé de la materia. Bueno, eso tiene que ver mucho con el pensamiento convergente. En cambio, el pensamiento divergente se aleja de lo esperado, se aleja de lo probable y lo que busca es diversificar, producir respuestas originales que no hayan sido contempladas dentro de las convenciones sociales. El pensamiento divergente es aquel que uno puede resumir en la palabra, ¿cómo no lo había pensado antes? Qué creativo. Jamás se me hubiera ocurrido. Bueno, eso es pensamiento divergente. Ahora, ¿bajo cuál de estos dos paradigmas estamos nosotros? ¿En el pensamiento convergente o en el divergente? ¿De cuál se sienten más, con cuál se sienten más identificados? Bueno, algunos podrán decirme, bueno, de ambos, me he dado cuenta que tal vez siempre me he quedado en el convergente, o alguien me diga, ah, no, yo siempre he sido de pensamiento divergente. Bueno, recuerden que tenemos una mezcla, ¿verdad? Dada la tradición de la convención social de la que venimos y de que por medio de ese realismo crítico es que vamos fortaleciendo esa capacidad de divergir con las situaciones que se nos presenten, con la vida misma, con nuestra forma de pensar. Incluso trasladémoslo a nuestra forma de ser. ¿Será que es la única forma que tengo de ser y de estar en el mundo? Esto que tengo yo aquí dentro del corazón, dentro de mi mente, aquello que probablemente se pueda llegar a pensar que es determinante y con esta forma de ser voy a estar hasta el resto de mi vida. Bueno, esto es muy importante que lo contemplen, pero nos hemos ido dando cuenta que no, que la capacidad transformadora del ser humano es infinita. Ahora bien, si nos vamos a la parte del juego, aquí retomando un poquito, aquí es donde encontramos ese periodo de libertad que les decía yo, que cómo los pequeños juegan con reglas propias, dinámicas y van generando nuevas conexiones, nuevas maneras de resolver la situación que se les presenta o con los objetos con los que tienen. Y eso es muy importante porque nos evoca, nos hace pensar en la importancia que tiene el juego infantil, de cómo esto es algo que hay que incentivar muchísimo, porque de ahí radica la capacidad de generar mucha creatividad en los niños y que se va trasladando pues hasta la etapa adulta. Y esto lo vamos a encontrar por medio del placer que se tiene en el uso de los símbolos. Es decir, que el juego aquí va a ser una de las primeras formas de conocer el mundo. Por eso es que el juego es tan importante, porque ahí radican las experiencias que van a tener, que vamos a tener los seres humanos para aprender a comunicarnos entre nosotros, para aprender a crear, para aprender a compartir con las otras, pues, niños o niñas que vayan a estar dentro de esa experiencia del desarrollo humano que, pues, que van a tener cada quien en su etapa y especialmente en la niñez. Y entonces, ¿qué pasa? Que al jugar los niños van a ir sustituyendo las cosas que tienen por cosas imaginarias. Entonces ahí va fortaleciendo algo que en apariencia se ve tan sencillo. Pensemos en esas piecitas que son los Legos, o pensemos en las canicas, en las piedras, en un palo, así, algo tan sencillo que van a ir generando esa capacidad de inventar objetos, de ver más allá de lo que tienen en sus manos y de ir creando realidades distintas. Por eso es que el juego es vital. Y Profe, disculpe. dígame. Sí, disculpe que la interrumpa. Y en el caso, digamos, ahora que pues de la tecnología pues se ha apoderado tanto de los niños, en un futuro, ¿cómo va a ser todo esto entonces? Bueno, eso es uno de los mayores retos que tenemos. Y muchas gracias por traerlo aquí a colación. Eso tiene que ver también con la parte de la inteligencia emocional y intrapersonal. Ahora que estamos en un mundo lleno de tecnología, en donde más bien parecen que nuestros niños han sido secuestrados por los aparatos tecnológicos, ay, qué bueno que lo menciona. Resulta que digamos, cuando hay un exceso en este tipo de, de juegos o este tipo de interacción que tienen los niños y quedan atrapados en la tablet o en los juegos del celular, resulta que nosotros tenemos
todos los seres humanos tenemos esto que llamamos neuronas espejo, ¿verdad? No sé si han escuchado al respecto. Y esto de las neuronas espejo lo que hacen es la capacidad en nosotros de generar esa empatía, de poder leer las emociones en los demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay un exceso y no se fortalece ese tipo de inteligencia? Pues se reduce muchísimo la capacidad de conexión con las otras personas, ese no saber interactuar con los demás, que si a alguien le pasa algo, de pronto para mí es indiferente porque no logro entender qué es lo que le sucede a la otra persona. Esta capacidad creativa se reduce mucho, ¿verdad? Aunque hay juegos de juegos, hay algunos que sí estimulan la parte creativa y es como un reto constante para ir generando soluciones, y están los juegos tradicionales que es simplemente como darle clic, clic, clic y simplemente pues para ganar hay que matar, ¿verdad? Entonces hay de todo un poquito. Pero este dilema de la generación perdida o la generación que tiene un reto muy grande, ¿verdad? Porque ha sido atrapada por toda la cuestión tecnológica, sí es un tema que es muy importante tomarlo en cuenta y darnos cuenta que, bueno, que no hay absolutos, entonces no es como que vamos a encontrar a futuro que todos los seres humanos van a estar en una situación de inteligencia emocional o en o una cuestión creativa, pues precaria. Aquí hay de todo, pero sí es un reto muy importante al que hay que ponerle atención y para poder ir gestionando, ¿verdad? Desde nuestra profesión o desde nuestra área donde nos encontramos, ya sea siendo padres de familia, docentes, en fin, la profesión en el lugar en donde estemos, para ir orientando y generando mayores herramientas, porque sí, esto es un gran desafío y de pronto si no le ponemos la atención respectiva se nos puede convertir en un verdadero problema, ¿verdad? Y ya hemos tenido pues muchos casos que saltan a la luz en la prensa, en situaciones pues bastante dolorosas, precisamente por el exceso que se ha dado a estas tecnologías, a este mal uso. Pero bueno, es parte del desafío que tenemos nosotros, los seres humanos, para poder ir generando un camino pues más esperanzador y poder de alguna forma intervenir para que estas situaciones pues vayan mejorando y que los infantes puedan tener mayores oportunidades y que no queden atrapados simplemente con ese mecanicismo que nosotros hemos ido pues viendo. Y creo que también la herramienta, la solución va a estar en cómo nosotros los adultos vamos a ir gestionando, ir ayudando para que esta situación pues no se vaya agravando más de lo que hemos visto que va de forma acelerada. Pero sí, eso sería. No sé si tiene algún comentario que hacer. Sí, digamos, yo, mi caso particular, como por hacer un comentario, he visto digamos, lo que está sucediendo más que todo en Estados Unidos, los tiroteos y eso, que son personas, la mayoría menores de edad, niños, jóvenes. Claro. Este, yo creo que se ven envueltos en tanto en la tecnología, en videojuegos, en cosas que pasan encerrados y tienen una forma muy, muy diferente de pensar y ver las cosas y de accionar también. Entonces, tal vez, no sé, algún otro compañero que le haga el famoso bullying, ¿verdad? Entonces, toma una decisión ya más, más certera, como de un homicidio, una cosa así, como decir, palabras mayores, ¿verdad? Sí, no, claro, la solución definitivamente aquí radica en la educación. Educación, educación, educación y en cambiar esta forma pues tradicional de enseñanza y ese replantear. Yo creo que estamos tarde y pensando precisamente en estos casos que menciona, mm, es, es transformar no solamente el sistema de enseñanza, sino también que las dinámicas familiares han cambiado pues rotundamente y esto también se ve reflejado. Entonces sí, es todo, es un conjunto, ¿verdad? Entre lo que tiene que ver con las dinámicas que estamos viendo a nivel intrafamiliar, con estas tradiciones de pensamiento, de enseñanza que la evidencia no lo muestra, ¿cierto? No ha ido funcionando y estas son las repercusiones pues lamentables que vamos enfrentando día a día y son sumamente dolorosas y lamentablemente
pues creo que hemos llegado hasta cierto punto tarde, pero no es que no haya esperanza, a eso me refiero. Siempre podemos dar nuestro granito de arena para ir generando pues una transformación social, ¿verdad? Y cuidando acá desde nuestro espacio, en donde estamos, en nuestro entorno, brindando las posibilidades para que estas situaciones acá, pues ojalá que no nos lleguen, pero sí, efectivamente es parte de esos desafíos que estamos viviendo en un mundo que ha sido globalizado y en donde las dimensiones del ser humano de pronto han ido reduciéndose simplemente al de producir, producir, producir y adquirir. Entonces sí, es muy importante y le agradezco mucho la intervención, muy valioso su comentario. Bueno, entonces aquí, para ir terminando en esta parte, radica esta necesidad de encontrar en la educación una forma para incentivar esta curiosidad en los infantes, esta posibilidad de explorar el mundo, de enfrentar el riesgo, de enfrentarse a situaciones y poder ser resilientes. Ahora enfrentamos un concepto que se ha ido pues poniendo muy en boca, que es el término de la generación de cristal, ¿verdad? Y aquí podemos ahondar muchísimo y se nos pueden ir horas hablando del tema, pero ¿cómo es que el pensamiento que hemos ido forjando en nuestros infantes ha ido más bien en otra vía, no en un pensamiento divergente? Algo tan sencillo como pelar una naranja, algo tan sencillo como pelar cualquier fruta, usted le puede presentar esa situación a un infante lejos, a menos de que sea de una zona rural, creo que lo puede ir mejorando, lo puede dominar. Pero desde mi experiencia he visto a infantes que no saben pelar un banano, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cómo resuelvo. Entonces, se han acostumbrado a que me resuelven las cosas, yo no tengo que enfrentar ninguna situación, oportunidad desafiante o incluso cómo enfrento el fracaso. Estas son situaciones que van enseñando, que van formando y que van generando que se estimulen estos tipos de inteligencias que acabamos de ver. Entonces, podríamos pensar que la educación tradicional ha ido desde un punto de vista pues más convergente, más fijo a nivel mental, porque lo que ha ido buscando de la unificación es más fácil manejar a un grupo en donde todos actúan y piensan igual. Ay, qué sencillo, qué maravilla para mí como docente. No tengo que estar preocupándome por hacerle una evaluación distinta a nadie. Bueno, eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque ¿qué es lo que trae de raíz? Lo que busca ese tipo de educación convergente es poder tener un mayor control social, en donde yo anule la capacidad, le dicen al niño, no se me ponga creativo, vaya, haga lo que le pido. Esto simplemente lo tiene que colorear de color rojo. Y si cuando vimos que trajera un arco iris, ¿verdad? Estoy hablando desde esa forma de educación tradicional, pues se le califica con una X, con un 0. Entonces, eso es simplemente para que podamos ir repensando, generando un análisis más crítico de cómo la educación desde la primera infancia influye muchísimo en esa conducta creativa que puede tener el infante para que pueda ir comprendiendo, discrepando y generando nuevas maneras de solucionar aspectos tan cotidianos que se le puede presentar en la vida. Resulta que esto de la creatividad y esto que llamamos pensamiento divergente no siempre se aprecia. Generalmente las personas que han tenido esto, llaman las que se salen del canasto, la que da dolor de cabeza, la que siempre, así en términos coloquiales, sale con domingo 7, pero digamos en términos creativos, esto no siempre ha sido bien valorado, porque durante la infancia las personas que han sido más curiosas, más traviesas, más innovadoras, van a enfrentar ese riesgo de ser percibidas como insubordinadas o también recibir muchos castigos en lugar de estímulos. Entonces, esto creo que es común a muchos de nosotros, ¿verdad? De que conocemos casos desde la experiencia que van relacionados con este tipo de dinámica.
en donde más bien se anula la creatividad, se anula esa capacidad y pues conlleva a la larga a una especie como de, digamos que de detrimento para esa misma persona. Ahora, resulta que nosotros podemos encontrar esto de la mente creadora en el ser humano. Cada uno de nosotros tiene esa capacidad creativa impresionante y de ir generando una capacidad adaptativa tal que nos permita generar mayor bienestar, mayor crecimiento. Aquí la imaginación va a ser pues una actividad del pensamiento que va a rebasar los límites y estos límites del tiempo, estos límites del espacio físico, para poder encontrar ese contacto con aquello que no es visible a nuestros ojos, no nos es dado, digamos, de forma pues obvia. Ahí nosotros vamos a encontrar que la mente creadora va a ir al encuentro no solamente de lo conocido, sino que va a ir explorando situaciones inéditas. Y ahí pues vamos a encontrar siempre lo que es el espacio de la fantasía. ¿Ok? La fantasía tan mal vista tradicionalmente, porque la idea de tener los pies en la tierra y ubíquese simplemente con la realidad y no se salga del canasto, ahí lo vamos a encontrar fuertemente criticado por la tradición de la enseñanza. Pero bueno, ya hemos ido generando poco a poco un cambio en esos paradigmas de cómo se enseña, de cómo se deben de abordar, pues aspectos que son vitales para la comprensión del mundo, para ir generando un proceso evolutivo que va desde la creación de instrumentos, herramientas, desde, desde la rueda, que cómo nos ayudó en la evolución de la historia del ser humano, hasta eh, motores de plasma en la actualidad. Incluso se han pensado ya en máquinas del tiempo, en fin, algo que podría quedarse simplemente en la ficción, podemos darnos cuenta que, claro que lo podemos traer a la realidad. Tal fue el caso, por ejemplo, de Julio Verne en esta obra que se llama 20.000 leguas de viaje submarino, cuando planteaba elementos, por ejemplo, como un submarino, elementos que a lo largo de sus obras eran de carácter futurista, pero que luego se fueron plasmando en la vida real. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que definitivamente una mente creativa nos produce a nosotros múltiples beneficios, ya sean tecnológicos, personales, emocionales. Vamos a ir generando una capacidad de imaginar y esto de la mente creadora nos va a salvar de la monotonía, que probablemente, no sé si han escuchado, produce una especie como de muerte cerebral. La monotonía, todo lo que tiene que ver con hacer siempre lo mismo, no salirse de esa zona de confort, va limitando mucho nuestra capacidad de comprensión y de imaginación. Y cuando la imaginación muere y cuando la mente creadora se ve limitada, entramos como en un bucle muy difícil de sentir que podemos encontrar esa salida. Entonces, por eso les indico a ustedes que la creatividad va a ser un proceso de ir articulando mundos posibles, de ir originando, inventando, produciendo tanto acciones que nos van a facilitar la vida como aquellas que nos van a generar un entusiasmo, una alegría, un sentido de pertenencia, un sentido eh, de la vida que nos ubique y nos haga pues sentirnos más conectados con nuestro entorno, con nuestro propósito de vida. Entonces aquí, pues sí, definitivamente vamos a ver que la creatividad va de la mano con una vida saludable. Y para que yo tenga creatividad necesito una estabilidad emocional en donde yo me sienta fuerte, tranquila, apreciada, amada, feliz, segura de mí misma para poder generar ideas que llenen de ilusión mi diario vivir, lo cotidiano, desde lo más sencillo. ¿Cómo puedo yo generar el gallo pinto más espectacular, bonito, tal vez incluso hasta distinto al que hemos considerado tradicional? En fin, todo eso tiene que ver con la mente creadora y de generar mundos posibles?
y de pensar siempre que aquello que nos es dado no es cuadrado, no es tal cual y con eso tenemos que morir, sino que tenemos toda la posibilidad de generar nuevos espacios, nuevas formas de ser, nuevas formas de estar, nuevas formas de pensar. Ahora bien, vamos a continuar y aquí les traigo un ejemplo de la creatividad interpersonal y política y esto viene como protagonista bajo el protagonismo de Mahatma Gandhi, que nace en 1869 y fallece en 1948. Y les voy a leer un poquito, porque esta es una de las figuras más emblemáticas en donde él aplicó su creatividad e inteligencia interpersonal. Esta fue la inteligencia que movió masas, la inteligencia interpersonal para resolver los problemas políticos de su país. Y fue gracias a ese movimiento de resistencia a la no violencia que él guió que en India se logró, que este país se logró independizar del Imperio Británico en 1947. Entonces les voy a leer un poquito. Dice, Mahatma Gandhi es quizás uno de los mejores ejemplos ofrecidos por la historia respecto a la aplicación positiva y solidaria del pensamiento y la conducta creativos a las resoluciones humanas y en particular a los problemas políticos. Su inteligencia interpersonal le permitió comprender con profundidad a las personas y tratar eficazmente con ellas. Es decir, que la capacidad de conexión que tenía Gandhi con los seres humanos era impresionante. ¿Cómo resolver los problemas de un país? Y eso es algo que nos golpea fuertemente hoy en día y lo vivimos constantemente. Así que creo que podemos ir generando conexiones directas entre esta historia de Gandhi con lo que vivimos actualmente. Y continúo. Gandhi tenía la certeza de que ningún grupo racial, étnico o religioso es intrínsecamente superior a otro. Le indignaban las acciones discriminatorias del régimen colonial inglés sobre los indios. Una vez identificado este problema, se propuso alcanzar la independencia de la India. Para lograrlo, desarrolló una estrategia de lucha diferente a cualquier otra antes empleada, confiando en lograr el éxito. Porque claro, la tradición diría que la forma correcta de solucionar los problemas y los conflictos entre países era mediante la guerra. Y lo vimos y lo vivimos, lo vemos actualmente entre muchos países del mundo y ahorita que está muy en boga el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Ok? Pero vean ustedes qué interesante. El modelo diseñado y ejecutado fue el de la no violencia. La lucha corresponde a una resistencia pacífica. Inicialmente, para muchos que compartían el descontento de Gandhi, esta propuesta pareció una locura condenada al fracaso. Una reacción frecuente ante los productos creativos más originales. Alguien diría, pero ¿cómo vamos a solucionar un problema mediante la no violencia si la solución tradicional ha sido ir a la guerra? Bueno. Resulta que Satyagraha fue el nombre dado por Gandhi a la nueva forma de protesta, así se llamaba este movimiento de no violencia, Satyagraha. En esta se reconocía el derecho de toda persona a resistirse ante leyes que consideraba injustas, desobedeciéndolas pacíficamente. Con esta estrategia, quienes protestan y desobedecen se exponen a la violencia y la represión del oponente para evidenciar la injusticia de las leyes que rigen la sociedad, no cooperando, absteniéndose de la violencia y no resistiendo el arresto. Gandhi la llamó una batalla del derecho contra el poder, cuyo objetivo era debilitar moralmente al rival. Cuando dentro de una comunidad hay dos o más grupos en desacuerdo, el Satyagraha ofrece una alternativa para discutir y razonar con el fin de alcanzar un acuerdo con el cual todas las partes se comprometen. Según Gandhi, en lugar de enfrentarse entre sí mediante la violencia, el dolor o la amenaza de encuentros dañosos, los defensores del Satyagraha movilizan la razón y la conciencia de sus oponentes trayendo el sufrimiento sobre sí mismos. Los satyagrahis
esperan con ello convertir a los oponentes y hacer de ellos voluntarios aliados. Entonces, en esta forma de protesta se dramatiza la sinceridad de la lucha y se intenta convencer al rival y a toda la comunidad sobre la legitimidad de la causa que se persigue. ¿Cuál fue el gran logro de Gandhi? Bueno, que consistió en movilizar a millones de personas en función de un objetivo común, la independencia de la India. Sus acciones personales se caracterizaron por la coherencia y la disciplina. Su ejemplo lo convirtió en una autoridad moral a los ojos de su comunidad inmediata, así como para la comunidad internacional, incluso para los ingleses mismos. Entonces, en este proceso, él se esforzó por educar a esas comunidades en la toma de decisiones consensuadas. La originalidad de la propuesta y conducta de Gandhi estuvo en sustituir la lucha a través de la fuerza del cuerpo por otra dada con la fuerza del alma. Para lograrlo, ensayó primero en él mismo la posibilidad de modelos alternativos de vida, caracterizados por la simplicidad y el autocontrol, las dos cosas más complejas de adquirir y dominar en nuestra vida, como nosotros como seres humanos. Otro ejemplo fue Martin Luther King, quien fue un líder emblemático de la comunidad afroamericana en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos durante los años 60, y aquí pues afirmó que Gandhi había proporcionado los únicos métodos razonables, moral y prácticamente abiertos a la gente oprimida en su lucha por la libertad. Entonces imagínense todo un pueblo, toda una sociedad que se rebele de forma pacífica y lleguen las autoridades a tratar de arrestarían a todo un pueblo. Bueno, eso es una cuestión muy interesante que definitivamente no quedó en la teoría, no quedó en la palabra, sino que se llevó a cabo y fue efectiva, tiene su evidencia histórica. Entonces ahí es uno de estos movimientos más emblemáticos y por los cuales Gandhi es una de las figuras más queridas a nivel de la historia de la humanidad, como un símbolo de que no es cierto de que para resolver los conflictos se necesite la violencia como único recurso. Aquí, como les decía, Gandhi es uno de las personas que ha tenido como inteligencia, pues así, pues que podamos decir, más sobresaliente, la interpersonal y también la inteligencia política, que van de la mano, pero que nos deja de ejemplo que a veces pensamos que por nuestra fijeza mental de resolver problemas es simplemente ver que el que tenga más poder es el que tiene más posibilidades de ganar o de llevar a cabo y de tener razón. Y aquí esto es una de las vivencias y reflejo de que no necesariamente se tiene que recurrir siempre a pues, los mismos modelos. Ahora, ¿cómo podemos utilizar nosotros el lenguaje en nuestro favor? Aquí, pues ya para ir terminando, les quiero leer un extracto de Julio Cortázar, en donde dice, lenguaje quiere decir resistencia en una realidad, vivencia en una realidad. Aunque sea cierto que el lenguaje que usamos nos traiciona, no basta con querer liberarlo de sus tabúes. Hay que revivirlo, no reanimarlo. No se puede revivir el lenguaje si no se empieza por intuir de otra manera casi todo lo que constituye nuestra realidad, del ser al verbo, no del verbo al ser. Y aquí nos invitan a tener un papel protagónico, porque para comprender la mente humana definitivamente hay que ir explicando la habilidad para manejar esa creatividad en el uso del lenguaje. Esa es la palabra creadora y es la facultad que tenemos los seres humanos como ese único sistema comunicativo bajo el cual se van combinando elementos que pueden ser desde no significativos y darle una estructura que nos permita comprender nuevas formas de significado. Ahora, es vital tener en cuenta que este sistema del lenguaje no agota sus posibilidades. ¿Por qué? Porque la creación no tiene límites y de ahí nosotros nos basamos para ir generando
muchos enlaces y mejores formas de comprender la realidad, de comprendernos a nosotros mismos, de entender, de averiguar, de llevarnos por la curiosidad para aprender que esta forma tradicional y convencional que ha sido establecida tiene pues múltiples maneras de gestionarse para responder a las condiciones sociales en las cuales nosotros pues nos vemos inmersos. Entonces, claro que sí, podemos ser capaces de producir una gran cantidad de sonidos, pero no solamente sonidos, sino también ideas. Y a partir de ahí, conectar, generar una comunicación que permita llegar a la otra persona. Porque este proceso de creatividad del lenguaje de nada no funciona si me quedo simplemente con la capacidad de generar y no logro conectar con otras personas. Comunicar no es simplemente decir y que la otra persona pues escuche. Requiere de una interacción porque de ahí es donde se va enriqueciendo esta posibilidad de comprensión del mundo. Entonces, que veamos el lenguaje no un obstáculo, que veamos en el lenguaje una posibilidad ilimitada para generar muchísima más conexión y acercamiento con las demás personas. Esto sería el mensaje más importante de esta parte. Ahora, ¿cómo es que la literatura nos deja mensajes? ¿Cómo es que nos permite ver que definitivamente esto del lenguaje tiene mucho de creatividad? Por ejemplo, en las creaciones literarias, en en el surgimiento de nuevos conceptos, de nuevos términos, palabras, de cómo es que se puede ir produciendo distintos géneros, subgéneros literarios y de cómo la palabra en la literatura va a ir produciendo un extrañamiento, una manera que se aleja del uso cotidiano de la expresión, pero que va a ir en una revolución permanente del sentido simbólico y comunicativo de la expresión. Para ir terminando, quiero instarlos a generar siempre esta forma de análisis crítico en donde podemos ver que sí, que escuchar a la lengua es también un instrumento. Puede ser bien utilizado o mal utilizado, en donde más bien el lenguaje genere un abuso de poder, de dominio, una manera de confundir a las personas, una manera de persuadir para mal, de manipular y de cómo el lenguaje puede ir, así como puede crear cosas muy buenas y positivas, puede ir generando una destrucción en el lenguaje. Y una destrucción en el lenguaje implicaría una reducción de nuestra capacidad de pensar, una anulación de nuestras múltiples inteligencias y de ir anulando poco a poco esa memoria. Bueno, ahí les dejo pues una imagen muy simbólica que podría ir remitiendo a un uso del lenguaje que ha sido generalizado en los medios a los que tenemos acceso diariamente y en el cual podemos ir determinando cuál es la verdadera intención que se tiene con este uso de la palabra, a qué nos mueve y qué es lo que busca generar en nosotros, si una especie de encuentro o más bien de convulsión social. Esto para que lo tomamos en cuenta y veamos que sigue teniendo un protagonismo muy vigente el lenguaje a la hora de ir creando nuevas realidades o ir caracterizando la cotidianidad con la que nosotros nos vamos enfrentando. Hay nuevas narraciones para la vida y así como nuestro lenguaje permite conectar y crear mundos posibles, también la historia tiene sus propias voces, la historia que nosotros nos narramos a nosotros mismos. ¿Cuál es esa narración que tenemos y nos vamos maquinando una y otra vez y generando en nuestra cabeza? Bueno, el lenguaje transforma o el lenguaje catapulta aquello que nosotros nos decimos constantemente. Y esto tiene una relación pues muy cercana con la parte psicológica, pero que me gusta rescatar porque al final de cuentas es el lenguaje por medio del cual se va generando una realidad.
y la realidad que se tiene con uno mismo va a irse viendo reflejada con la vida, con la realidad externa. Entonces aquí siempre tener en cuenta este protagonismo del lenguaje y que bien utilizado va a potenciar todas estas múltiples inteligencias que nosotros los seres humanos pues tenemos la capacidad de emplear, de potenciar, de generar y de poder armonizar en una sociedad que requiere más que nunca de nuestro protagonismo, de nuestra capacidad creadora y de nuestra imaginación. Eso sería por el día de hoy. Espero que ustedes hayan podido orientarse muchísimo más con respecto a estos temas que abarcamos en el capítulo número 4. Los invito a leer, a releer, a generar pues espacios de análisis en donde puedan ir incrementando, leer más allá de lo que a ustedes se les brinda en esta unidad y generar pues espacios de pensamiento, de reflexión que les incremente muchísimo más esa perspectiva, esa profundidad de mirada ante la propia realidad. Les agradezco muchísimo. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, profe. Todo me quedó muy claro. Bueno, me alegra montones. Qué dicha. Y ahí cualquier cosita, pues si tienen alguna duda, pues me escriben y yo con mucho gusto los atiendo en la plataforma. Profe, yo solo un detallito. Adelante. Sí, es que yo entré un poquito tarde. La entrega del proyecto, más bien lo habilitan el 19, es así, y hay tiempo hasta el 22 de agosto. Vamos a ver, ya le doy la fecha exacta. Sí, correcto. La habilitamos el 19 de agosto y tienen chance de entregarla al 23 de agosto. Ah, ok, es el 23. Es que Sí, me del parece 10. que ahí, sí, yo me parece que lo vi que era ahí en el 23, el 22, entonces corregí la fecha. Es el 23. Sí, correcto. Y los resultados van a estar a partir del 8 de septiembre, para que lo Ah, tomen en cuenta. ok, gracias. Con mucho gusto. A ustedes las gracias por la participación. De verdad que fue muy enriquecedor las intervenciones que tuvieron y agradecerles muchísimo, desearles un éxito rotundo en el proceso de aprendizaje y en este curso que ya están por terminar. Mis mejores deseos y pues reiterarles el apoyo y el acompañamiento de mi parte para ustedes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, buenas tardes. Con todo gusto. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego.